Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Real, este programa televisivo de la Cámara de Comercio de Viedma, de los comerciantes de Viedma. Es oportuno que en esta ocasión hagamos un poco de historia. ¿Les parece? Hace 72 años la Cámara daba inicio, exactamente un 4 de abril de 1949. Fue un gran día donde comenzó a materializarse, a darle forma a esta maravillosa idea de la Cámara. Es indispensable, es justo y muy merecido rendir un homenaje a quienes pusieron la piedra basal de esta maravillosa idea, a quienes fueron responsables de abrir este camino, de allanar este camino que ha sido recorrido por tantas personas a lo largo de estos años, muchos de ellos ocupados y preocupados también por el bienestar no solo de los asociados de la Cámara, sino de la población en general, de Viedma, por qué no de la zona y de la provincia también. Aquel 4 de abril fue el inicio de esta historia. Transcurrido el plazo para elaborar el proyecto de estatutos, el 29 de mayo de ese mismo año, en asamblea se aprueban y se elige la comisión directiva que presidió el señor Alberto Cortés Grau. En sus inicios fue Cámara de Comercio, Producción e Industria. Más tarde se complementa, se enriquece con el rubro de turismo. Hoy, a 72 años de su creación y en el mes de su aniversario, los invitamos a recorrer nuestra historia en las palabras del ingeniero Juan Bautista Gacia, Pipo, como se lo conoce afectuosamente aquí en la Cámara, quien falleció en junio de 2019. Miembro fundador de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma. Presidente de varios periodos, con enorme vocación de servicio. Juan Bautista Gacia, edad 88, nacido en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Padre Francisco Guillermo Gacia, madre Leonida Zulema Zafores. Es decir, y toda la ascendencia por parte de los Gacia es italiana. Así que mi composición sanguínea es francés, español e italiano, con 50% italiano y 25% de cada una de las otras dos. Mi padre fue empleado de banco, así que anduvimos girando por muchos lugares. Con el motivo de la obra esta que hacía, yo me proveía de muchos elementos acá en la región, en dos negocios muy importantes y muy surtidos. Era la barraca de Viedma, que después fue la Anónima, y después fue Sagari, y después fue, ahora no sé cómo, Nando. Ahí había una ferretería espectacular. Y en Patagones, la casa de Malespina, que también tenía de todo. Bueno, iba a ser más seguido. Bueno, en Malespina nos conocíamos todos porque mi papá había sido gerente. Por las dudas, repetimos esa parte, ¿querés? Dale, sí, ahí lo usted se proveía todo, desde ahí vamos a arrancar. Claro, me proveía de todos los elementos ahí. Pero cuénteme otra vez esa parte por las dudas que haya salido. Bueno, a raíz de la obra esta, yo adquiría muchos materiales de construcción para mi empresa, que eran construcciones normalizadas, no, esa se hizo después. Era Iranzi Gacia y Juan H. Polvis. Polvis era el holandés que le hice referencia. Iranzi era un ingeniero que se recibió junto conmigo en la Universidad de Bahía Blanca.
ahí donde estudiamos. Bueno, a raíz de eso, yo iba muy seguido y lo veía a un señor que me atendía casi siempre, que se llamaba Gianni, Lino Tulio Gianni. Ese señor, con el que estaba en contacto de forma permanente, nos hicimos bastante amigos y mucha confianza en el sentido de la entrega de material, recepción, pago y todo lo demás. Y entonces un día, no sé por qué, él me vislumbró como candidato para la Cámara de Comercio y me invitó a las reuniones para que yo me enteré de revisar, patatín, patatán. Resumidas cuentas, me fue haciendo la camita y dice, bueno, ya que está, usted que es amigo, qué sé yo, ¿por qué no nos acompaña a la comisión directiva? Bueno, digo, macanudo, al fin y al cabo yo no tenía ninguna actividad social. A pesar de que conocía todo Viedma, pero no tenía vinculación social, ni en los clubes, ni en nada. Bueno, entonces con él, cuando me di cuenta, la lista de renovación de autoridades, me hacía presidente. Y bueno, a esta altura del partido me gustaba. Yo tenía gran experiencia gremial cuando la creación de la Universidad Nacional del Sur, había actuado en el Centro de Ingenieros, en la Federación Universitaria, así que tenía el training ese de qué sé yo, de la necesidad de participar, de hacer algo, de cambiar un poco las cosas. Bueno, y así fue como arranqué como presidente de la Cámara de Comercio. Tener un organismo representativo, ¿no es cierto?, que no sea un comerciante, ni dos, es un organismo representativo en lo que se entendió que estaba la globalidad de los comerciantes para defender sus propios derechos y ante cualquier avasallamiento por alguna injusticia, alguna infección o eso, plantear la correspondiente. Esa fue la base. Después la Cámara de su inicio siempre estuvo luchando por los impuestos municipales, los provinciales, pero eso fue una cuestión de rutina, ¿no? Y la fecha de consolidación, que hoy es la fecha de aniversario de la Cámara... es la fecha de fundación de la Cámara. Y el acta de la Cámara, hay una copia en la Secretaría de la Cámara de Comercio. Fíjate vos que hay una cuestión que es novedosa y resulta graciosa al final. Los dos socios que firman el acta de fundación, viste que es el presidente, secretario y dos socios para firmar el acta. Bueno, son Casella, sepulturero de Viedma, y Melluso, sepulturero de Patagonia. ¿Te das cuenta? Todo es un presagio, ¿viste? No, fue todo lo contrario. Fue al revés lo que pasó. La gestión de la Cámara fue buena, siempre se trabajó sin interés, así personal, la gente muy buena, ¿viste? Muy buena, todos los que estaban en la Cámara. Estaba el viejo Kusich, estaba Sassetti, que estaba presidente antes que yo y que me siguió de presidente de nuevo a mí. Estaba Miguel Ángel Ayarra, estaba, qué sé yo, me voy a olvidar, pero por eso es lo que quería haber escrito para no tener que olvidarme del nombre de nadie. Pero bueno. Pero, ¿en qué año recuerda fue la fundación de la Cámara? En 1900, espérate que lo tengo anotado acá, pero creo que es en el 49. A ver. Exactamente. 49, sí. Abril de 49. Y usted hablaba recién de que por parte, por ejemplo, en el caso de oficial de policía, recibió con beneplácito esta noticia de la fundación de la Cámara. Sí. ¿Cómo lo recibió la sociedad vietmense? Bien, porque en ese tiempo todos los comercios eran de familias. Así que vos nombrás los tipos de eso, son todas familias. Son las familias básicas de la ciudad de Viedma. No, eso bien, fue totalmente normal. Y la prueba está que después vino un gran acontecimiento en el cual se tenía que tratar en la legislatura la ley de que ratificara definitivamente el lugar de la capital, que al final eso se hizo en el tiempo de Franco, después que acá enfrente, en el Centro Municipal de Cultura, se firmó la resolución de la legislatura para que fuera la capital definitiva. Mientras tanto fue capital provisoria, pero fue un gran movimiento en el cual se movió todo Viedma, no quedó un solo tipo sin moverse. Fue fantástico el movimiento.
¿Y cuáles eran entonces los problemas que afrontaba el comerciante en aquella época, en aquel momento, para que la Cámara se creara? Mirá, los problemas que tenían, los problemas de la realidad económica que se vivía en la zona. Problemas de transporte, problemas de sequía, problemas de falta de apoyo económico a la actividad productiva, los de siempre, eso, los que incluso siguen vigentes ahora, pero como se ha diversificado la actividad económica, se ven más disimulados. Aumentó el turismo, aumentó la producción de fruta, bueno, está medio en capa caída porque hasta que no se acomode bien el tema de la comercialización, está medio caída, y el turismo, la pesca y toda una serie de cosas más que se fueron pidiendo. Así que en ese sentido, la Cámara fue, como la sociedad rural también, fueron dos entidades muy importantes en mantenimiento. La sociedad rural tenía el eterno problema del precio de la lana, ¿viste? El problema de la seca, el problema de la nevada. Y mirá, agarra un poquitito de la vuelta al ojo y tiene que cambiar el número al ojo, hermano, pero el tema es el mismo. Usted quería hablar hace un ratito de acciones como por ejemplo Viedma Pro Capital o la misma ruta, el asfalto en la ruta. ¿Qué otras acciones o primeras acciones realizó la Cámara? Bueno, la ruta, ya no costadito todavía. Yo me hago cargo de la Cámara y lo primero que hago es ver los papeles, ubicarme. Ya el grupo de comisión directiva, más o menos la gente que yo ya conocía de antes porque había estado frecuentando la Cámara. Así que no hubo ningún cambio de personas tan grande, porque al fin y al cabo siempre el grupo de la Cámara fue un grupito medio reducido, ¿viste? De gente más preocupada, más movediza, que pensaba un poquito más adelante. Pero perdóname, repetimos un poquito la... Sí, ¿cuáles fueron las primeras acciones de la Cámara cuando se creó? Bueno, cuando se creó, la más importante de todas que yo conozco fue la de la campaña Pro Capital, Viedma Capital, que fue una cosa realmente trascendente. ¿En qué consistió? Y consistió en manifestaciones, viajes a Buenos Aires, tratar con los ministros, tratar de hacer las presiones políticas del caso, que en ese caso en Viedma fueron unánimes, ¿viste? Y la contra que teníamos era Roca, ¿viste? Roca siempre tuvo aspiraciones a ser la capital de la provincia, tenía sus razones de desarrollo económico, lo tenía, pero nosotros, desde el punto de vista histórico y todo lo demás, y la trascendencia del capital, lo superamos ampliamente. Y así fue que el gobierno nacional le dio el espaldarazo a Viedma y punto, y se terminó. Después, bueno, se radicó la capital con la ley que salió en tiempo franco. Bueno, ¿y acciones que recuerde usted desde que usted estuvo en la Cámara? Bueno, cuando yo entré a la Cámara, lo primero que hice fue, como te decía recién, mirar un poquito los papeles, el libro de actas, la organización, cómo estaba. Lo que observé que enseguida que el estatuto que había era el estatuto original, que era muy sencillo, muy elemental, adaptado a lo que era la época, ¿no es cierto? El estatuto estaba bien, los principios estaban bien claros, la forma de actuar también. Entonces, ¿qué había que hacer? Hacer un estatuto que se adecuara a las normas legales de la época. Y así hicimos el estatuto. Y actuó como secretario el señor Chirino, que era un maestro jubilado, padre de los chirinos conocidos por todos ustedes, que era un señor muy serio, muy buena persona. Continuamos en tiempo real en este programa especial por el 72 aniversario de la Cámara de Comercio. Vamos a ver otro fragmento de la entrevista que se realizó en 2019 al ingeniero Bautista Gacia, Pipo, una linda entrevista en donde este ícono de nuestra institución brindó conceptos muy claros sobre la importancia de la Cámara para sus asociados. Vamos a escucharlo. Hay una cuestión acá que es filosófica. Las cámaras significan una integración horizontal de la sociedad. En la Cámara puede haber peronistas, radicales, socialistas, anarquistas, kirchneristas,
todo puede haber en la Cámara, porque lo que trata la Cámara son realmente intereses comunes, no intereses partidarios, ni intereses de personas, ni intereses de grupo. La Cámara trata todos los intereses, por eso tiene que ser amplia la Cámara, ¿viste? Y tiene que ser inteligente y móvil, porque tiene que estar actualizada, tiene que laburar, ¿viste? La responsabilidad, y tiene que tener, el integrante de la Cámara tiene que tener una enfermedad, ¿viste? Es la vocación de servicio por hacer las cosas. Es decir, hacerlo con satisfacción, con placer, y lograr todas esas cosas es realmente muy importante para toda la sociedad y para los que estamos en el tema, que lo hemos llevado adelante. Yo era un pibe cuando entré en la Cámara, tenía 36 años, ¿te das cuenta? Y todos los otros tipos me llevaban 20 años a mí lo que estaba en la Cámara. ¿Te das cuenta? Y me dieron bolilla. Participaron de mi inquietud, de todas mis cosas. Yo fui un tipo a lo mejor generador de ideas, pero el mérito no es de nadie, por más creativo que sea, si no tenés un grupo de gente que te comprenda, que participe de lo tuyo y te ayude. Sí, sí. El tipo que tiene que estar en la Cámara tiene que ser un tipo, primero aguantar, porque la Cámara pasa como cuando vos te eligen intendente, dijo. El 90% habla mal siempre, ¿viste? ¿Por qué? Porque todos pretenden que le solucionen los problemas. Y el tema es no pretender que uno le solucione los problemas, que uno los ayude y que ellos te ayuden para poder solucionar los problemas en conjunto. Eso es lo que es una Cámara de Comercio. Solidaridad, trabajo en equipo, tener voluntad, tener un criterio uniforme de lo que querés hacer, ¿viste? Y eso últimamente, y no le hago ninguna crítica de ninguna manera, al contrario, es para animarlos y a presionar y qué sé yo cuánto, es que nos falta una gota de experiencia en la comisión directiva. Pero la culpa no es de los jóvenes, es la de los viejos. Que yo no hablo de viejos como yo, hablo de viejos de 40 años, ¿viste? No son viejos, están en la flor de la edad. Y esos tipos no aparecen, ¿viste? Son muy extraños encontrarlos. Es muy extraño. Pero bueno, eso es parte de la lucha, eso es parte del proceso de crecimiento, ¿viste? Pero la Cámara tiene que ser igual y los objetivos siguen siendo lo mismo. Es decir, que la Cámara es el instrumento representativo, como lo decía hace un rato, que junta la opinión de todos en la fuerza de una institución. Es decir, yo me pongo en la plaza, te mando un discurso, ¿viste? ¡Ah, por calá! ¿Sabes qué pasa? Pasa un tipo y te dice, ¿qué te hace? ¿Vas a pedir limosna vos? No tenés bolilla. Por más que seas un genio, si no tenés individuos que te complementen, que trabajen con vos, que piensen como vos, que se rompan la cola como vos, no funcionan las instituciones. Todos tienen que... No puede ser. A mí me pasó más de una vez, no una sola vez. Bueno, ¿podría darle un mensaje? Los chicos estos que están, ¿cómo se llama? La de jóvenes. GECOBI, todo lo demás. Ese es un buen planteo porque empiezan de abajo. Lo único que le falta a ellos es quien los ayude para abrirles el horizonte. Porque el problema no es tu negocio hoy. Tu problema es el negocio siempre. Fíjate qué diferencia, ¿no? Bueno, entonces el negocio tuyo solo, nadie le va a dar pelota. Pero el negocio de todos, siempre, todos están de acuerdo. Entonces, ese es el planteo que hay que hacer. Y tomar objetivos altos, ¿viste? No el objetivo cortito de que la vidriera, eso hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo, porque es la de todos los días. Eso hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer, lo otro, es lo fundamental. Es lo que te crea proyección, conciencia, futuro. Estoy de acuerdo que te venga uno hoy y te explique las vidrieras, el otro viene y te explica su organización industrial, el otro viene sobre cómo tenés que seleccionar los empleados. Todo bárbaro, pero es la rutina del laburo de todos los días. No es una visión de conjunto que consolide los esfuerzos. Escuchábamos a Pipo Gacia, un ícono de la Cámara del Comercio. Hacemos una breve pausa y seguimos en tiempo real. Es momento de mirar de cerca el panorama económico nacional, también de la mano de nuestro columnista Ignacio Somorrostro,
que hoy nos va a hablar sobre deuda pública, un problema sin solución. Gracias, Valeria. Bueno, bienvenidos a todos a esta columna de macroeconomía nacional, y la idea es bajar un poco la información que tenemos de los medios nacionales y tener una interpretación rionegrina y puntualmente de Viedma para que todos podamos tener mejor información al momento de la toma de decisiones. Agradezco también a la Cámara de Comercio que nos invita a participar, a distintos profesionales, en el caso mío, para que podamos poder comunicarnos con la sociedad y transmitir parte de los conocimientos que tenemos. En esta primera columna, la idea un poco es dar un panorama nacional de los desafíos que se enfrenta el Gobierno nacional y básicamente todo el pueblo argentino, que estamos embarcados en esta difícil situación disparada por distintas circunstancias. En cuanto al análisis básico del panorama nacional, podemos tomar distintos aspectos, como por ejemplo el desempleo, la pobreza, la inflación. Son todas palabras que las estamos escuchando muy habitualmente en todos los medios nacionales. En el último tiempo se dieron información sobre la tasa de desempleo, que está en torno al 11,2%. Este número tenemos que tener en cuenta que es básicamente la gente que está buscando trabajo y que no consigue. Porque también se conoce en paralelo que aproximadamente entre 2,5 millones a 3 millones de personas han perdido su puesto de trabajo, principalmente por la cuarentena. Pero este número no se ve reflejado en el número de desempleo. La explicación básica y sencilla es que esa gente que ha quedado desocupada no está buscando trabajo. Puede ser, por un lado, por la respuesta del Estado en cuanto a los programas sociales como conocemos, y tal vez también por una especie de panorama sombrío en cuanto a la posibilidad de conseguir trabajo que desmotive a la persona a buscar trabajo. Entonces, ese número de personas que están desempleadas no se ve reflejado en el número de desempleo. Otro número que estuvo apareciendo en las últimas semanas es la inflación. La inflación es este proceso de aumento generalizado de precios, tan conocido por todos los argentinos, y lamentablemente en el último tiempo, en los últimos años, con una clara tendencia creciente. La Argentina, junto a Venezuela y unos pocos países en todo el mundo, somos los únicos países que tenemos una inflación en torno a los 2 dígitos. En el último mes, en marzo, estuvo en torno al 4% y viene siendo un promedio en este año 2021 alrededor del 11,5 al 12%, lo cual hace muy difícil cumplimiento de la meta propuesta por el ministro de Economía, Guzmán, en torno al 29% para todo el periodo del 2021, expresado claramente en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Esto, para que ustedes se den una idea, daría una inflación a partir de abril en torno al 2%. Tengamos en cuenta simplemente en marzo el arrastre de la inflación mayorista, que son los precios justamente mayoristas, que son los que terminan pasando hacia el minorista, que es el que consumimos todos nosotros. En el mes de marzo fue arriba del 6%. Igualmente, cuando uno desgrega la inflación, vemos que la inflación en alimentos puntualmente está por encima de todo el resto de todas las variantes que conforman la inflación. Por último, quiero mencionar la posibilidad de crecimiento que tiene, el nivel de actividad que tiene la Argentina en esto, una tasa de crecimiento. El último informe del Fondo Monetario habla con las perspectivas que mejoraron con respecto a fines del año pasado, que la Argentina puede estar creciendo en torno al 5,4 o al 5,6% anual. Si tomamos en cuenta el último número que informó el Ministerio de Economía, el número del año 2020 tomado principalmente con la cuarentena, que influyó muy negativamente, la Argentina cayó un 10%, es decir, todos los productos y servicios producidos por la Argentina, denominado PBI, Producto Bruto Interno, bajó un 10% con respecto al año 2019. Las perspectivas para este año están en un torno de crecimiento entre el 5,5% y en números, algunas consultoras hablan que puede estar cercano al 6%. Los principales rubros que impulsan ese crecimiento es la industria, que claramente se ve en el primer trimestre, y la construcción.
Obviamente que todo esto, este análisis va a depender de cómo va a golpear, cómo está afectando la segunda ola del COVID y las medidas que tomará el Gobierno Nacional para detener este avance de esta pandemia. Obviamente que esto tendrá probablemente un impacto, más allá que se ve claro en las últimas medidas del presidente Alberto Fernández de disminuir la actividad principalmente a la noche y no disminuir los encuentros y no disminuir la actividad comercial e industrial. Básicamente porque la Argentina hoy carece de margen para poder hacer una cuarentena muy estricta y frenar de esta manera la pequeña reactivación económica que estamos teniendo. La idea básicamente en esta columna, Valeria, como para no seguir extendiéndola en el tiempo, es que podamos analizar en los próximos programas puntualmente cada uno de estos ítems y otros más que se pueden agregar, como por ejemplo la deuda pública, la pobreza, que también tenemos el último índice en torno al 42%, que son todas variables de la economía, de la macroeconomía, que influyen en la vida cotidiana de todos los argentinos, rionegrinos y riunenses que vivimos en este suelo. Así que muchas gracias y espero también recibir la devolución por parte de los oyentes e interpretar o por lo menos analizar en las próximas columnas algunos temas en particular que les pueda llegar a interesar. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, a la Federación por su acompañamiento y por coordinar también las actividades de las diferentes cámaras de comercio de la provincia. Es el momento de la columna de la licenciada Giselle Raumec, Inspiración para líderes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Inspiración para Líderes. Queremos ofrecerles desde acá un espacio creativo, donde podamos compartir ideas, reflexiones, historias, algunos tips que te puedan inspirar en esta tarea tan maravillosa de liderar tus equipos de trabajo. La columna de hoy se llama Primero lo primero. ¿Y de qué se trata esto? Seguramente en tu negocio, en tu emprendimiento, has tenido la oportunidad de desarrollar habilidades para poder conducir a tu equipo, para poder llevar adelante la operatoria, para resolver algunos dilemas o negociaciones. Ahora, esto de primero lo primero implica cómo te liderás en otros aspectos, cómo llevas el ejercicio del liderazgo en tu espacio personal, en tu familia, en tus hobbies, en tu educación, en tu salud. ¿Cuánto de eso que aplicás en el trabajo lo llevas a tu vida? Pero ¿por qué primero lo primero? Porque por ahí había escuchado algo así como esto del líder tiene que ver con la autoridad. Y autoridad me lleva a la palabra autor, a ser autor de nuestra propia vida. Entonces liderarnos a nosotros mismos lo quiero traer para compartírtelo como una de las primeras cualidades para poder desarrollar un liderazgo efectivo. ¿Cómo podemos mirar esta capacidad de autoliderarnos? Podemos mirarla desde distintos aspectos. Te comparto 3. En primer lugar, el autoconocimiento. ¿Cuánto te conoces en profundidad? ¿Cuánto conoces tus respuestas habituales? ¿Cuánto conoces tu forma de escuchar? ¿Cuánto conoces en tu propia realidad cómo llevas adelante tus valores, tus creencias? La autoconfianza. ¿Cómo estás plantado frente a los desafíos de tu vida, independientemente del aspecto laboral? ¿Cuánta credibilidad tenés en vos mismo para llevar adelante ese desafío? Y también en tu autoeficacia o tu autoeficiencia, la posibilidad de que puedas plantearte objetivos y que realmente los lleves adelante. Vamos a centrarnos en la primera y lo vamos a hacer con la mirada que nos propone Stephen Covey en su famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Para qué? Para registrarnos, para mirar cómo lo estamos haciendo, para encontrar dónde podemos ir un poquito más allá para poder dar lo mejor de nosotros al liderar. En primer lugar, ¿reactivo o proactivo? Lo que nos propone Covey es que para poder liderar de manera efectiva, en principio, nuestra vida, el
paradigma de fondo que nos invita a usar es el del protagonista. Que puedas realmente protagonizar tus decisiones. ¿Cuánta autoridad le das al afuera? ¿Estás más pensando en las quejas y en los problemas o estás pensando más en las soluciones? En el segundo hábito, plantearte una visión. Todo lo que hagas, indistintamente en el plano personal, en lo familiar, en tu salud, en tu educación, ¿para qué lo haces? Plantéate una visión y plantea con eso la posibilidad de darle un hilo conductor a tus acciones. Otra de los hábitos que nos plantea Covey tiene que ver con este pensamiento de ganar-ganar. ¿Qué significa esto? Que en tus acciones cotidianas la buena salud de las relaciones implica que el beneficio sea mutuo, que haya un ganar-ganar para las dos partes, porque creemos que hay suficiente para todos, por el simple hecho de alegrarnos por lo que a otros les pasa. Otro de los hábitos que nos marca Covey es priorizar. Y esto es fundamental para un líder en la capacidad de hacerlo para su propia vida. ¿Qué significa? Poder dar orden y prioridad a las cosas que haces todos los días. ¿O sos de los que hacen listas interminables y después no pueden tachar ninguna? ¿No podés ordenar esas prioridades? ¿Le das algún sentido? ¿Le asignás tiempo? ¿Cómo lo gestionás? Otro de los hábitos de Covey es, primero, procuro comprender y después ser comprendido. Esta habilidad enorme que desarrollan los líderes de poder escuchar, de ser capaces de poner primero la escucha, de primero entender desde dónde viene, por dónde va la cosa y después poder pretender esa comprensión para los demás. Otro de los hábitos tiene que ver con este balance entre otras profesiones, otras personas, cómo hacer sinergia, cómo vincularnos en red con otras personas. ¿Cómo lo hacen otros? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué recursos utilizan? ¿Qué vínculos? ¿Qué es lo que escuchan para dar esas respuestas? Sinergia con otros profesionales y otros líderes. Y por último, esta es la que más me gusta, que tiene que ver con afilar la sierra, le llama Covey. ¿Cuánto destinás de tu día a día y de tu planificación como líder a liderar los aspectos más personales, a balancear tu relación con tu cuerpo, con tus emociones? ¿Qué lugar le das al descanso? ¿Cómo te alimentás? ¿Cómo nutrís espiritualmente también tu alma para que ese líder tenga más herramientas en lo cotidiano? Hasta ahí el repaso al que nos ayuda Covey. Les voy a dejar los datos ahí debajo por si quieren seguir leyendo, seguramente lo pueden encontrar. Lo más importante que quiero que te lleves es revisar cada uno de esos hábitos, encontrar en dónde te gustaría poder hacer alguna mejora, plantéate una visión y empezá a construir paso a paso un pequeño plan para lograrlo. Muchas gracias, Giselle Roumek, por toda la información. Bueno, hemos llegado al final del programa, un programa muy especial en el que transitamos los 72 años de la Cámara de Comercio. Espero que les haya gustado. Nos reencontramos la semana próxima aquí por Agilnet para hacer Tiempo Real. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá
al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.